Entonces, voy a hacer el 916. El 916, es 916. Y se está escrito como y igual a x cúbica menos 3x cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces el inciso A es encontrar dónde la función crece o decrece. Ese es el inciso A. Muy bien, para eso necesitamos la primera derivada. Entonces vamos a hacerlo. Entonces aquí la primera derivada, ¿cuánto va a ser? Va a ser 3x cuadrada menos 6x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces si lo factorizamos nos quedaría 3x por x menos 2. Ok. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Bueno, esta es la primera derivada. Entonces, con la primera derivada voy a averiguar dónde la función crece o decrece. Entonces, me voy a preguntar lo siguiente. Entonces, voy a ver cuándo y' va a ser igual a 0. Y' va a ser positivo. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Bueno, ya encontramos que la primera derivada es 3x por x menos 2. Entonces va a ser positivo si x por x menos 2 es positivo, ¿no? X por x menos 2 es positivo. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces aquí aquí tenemos, si se dan cuenta, tenemos dos términos que dependen de x. Entonces, para que esos dos términos al multiplicarlo den positivo pueden suceder dos cosas. La primera opción que puede pasar es que puede pasar que x sea mayor que 0. Debe pasar que x sea mayor que 0. X sea mayor que 0. Y x, ¿qué otra cosa debe pedir para que sea positivo? Que x sea mayor que 2. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí relacionando cuando x es positivo y x mayor que 2, solamente cuando x esté en este intervalo. Cuando x sea mayor que 2. Entonces x va a estar en el intervalo 2 infinito. ¿Ok? Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ese producto va a ser positivo cuando x sea mayor que 2. Veamos el otro caso. El otro caso va a suceder cuando x sea negativo. X sea negativo. Y x sea menor que 2. Menor que 2.
Entonces esto va a ser cierto cuando X sea ¿qué? Menor que 0, ¿no? X sea entonces cuando X sea negativo, eso va a ser positivo, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué acabamos de checar aquí? Vamos a checar que Y va a ser creciente. Y es creciente. Y va a ser creciente ¿en dónde? En el intervalo menos infinito, coma 0. Menos infinito, coma 0. Unión. Eh, 2 como infinito. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces, de la misma manera, eh, Profe, ¿sí? oiga, si X fuera mayor o igual a 0, sería, la función sería creciente desde paréntesis infinito, coma 0 corchete, unión de corchete 2, coma infinito, Si X fuese paréntesis. ¿qué? Si X fuera mayor o igual a 0. Ajá. La función es negativa, ¿no? No, De C. si X fuera mayor o igual a 0, el intervalo de la función sería creciente de paréntesis menos infinito, coma 0 y después sería un corchete, ¿no? No, no, lo que pasa que aquí aquí estamos viendo los abiertos porque en 0 y 2, en 0 y 2 son números críticos. Cuando X vale 0, la primera derivada se hace 0. Cuando X es igual a 2, la primera derivada se hace 0. Ujú. Entonces la condición para que una función sea creciente o decreciente es que la primera derivada sea positiva o negativa. Entonces al ponerle corchete, estoy tomando en cuenta los números críticos. Ujú. Y eso no, en los números críticos hace 0, no es positiva o negativa. Ah, ok. Por eso Gracias. pongo paréntesis. Bueno, entonces de la misma manera, bueno, entonces, ¿qué podemos concluir de la misma manera? Que Y es decreciente, que Y es decreciente. En este intervalo. Ok, entonces ya sabemos dónde la función crece o decrece. Muy bien, entonces, vamos a la siguiente parte. La siguiente parte va a ser, encontrar los puntos de inflexión.
Muy bien, entonces voy a pasar a la siguiente página. Entonces aquí voy a encontrar los puntos de inflexión. Entonces para eso necesito la segunda derivada. La segunda derivada que es igual. ¿A qué es igual la segunda derivada? 6x menos 6. 6x menos ¿qué? Menos 6. Menos Menos 6. 6. Ok, entonces es fácil ver que si lo igualamos a 0, entonces voy a tener un punto de inflexión. El punto de inflexión ocurre donde va a ocurrir el punto de inflexión, va a ocurrir cuando x sea igual a 1. 1, f de 1. Perdón, voy a borrar esto porque aquí no estamos manejando f. Evaluamos la función en 1 y me da menos 2. Ese es el punto de inflexión, 1, menos 2. Ok, entonces el punto de inflexión. Ahora veamos cuando la segunda derivada es positiva para ver los intervalos de concavidad. Entonces la segunda derivada va a ser positiva. Sí, solo sí. Sí, solo sí. X menos 1 es positivo. X menos 1 es positivo. Y esto va a ser cierto. Sí, solo sí, X es mayor que 1. Bueno, ¿cuál es el significado de esto? Que Y es cóncavo hacia arriba. Y es cóncavo hacia arriba. Lo voy a escribir así, pero entiéndase que eso es concavidad hacia arriba. Cóncavo hacia arriba en 1 como infinito. Ok. De la misma manera se puede ver que es algo similar. Van a ver cuando Y la segunda derivada es negativa. La segunda derivada es negativa. Sí, solo sí. Sí, solo sí. X es menor que 1. Entonces Y es cóncavo hacia abajo. Y es cóncavo hacia abajo. En el intervalo de menos infinito a 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces lo que falta es ver los puntos, los extremos relativos, pero eso es fácil verlo. Entonces, vamos a terminar con esa parte. Entonces, el inciso D va a ser la primera derivada va a ser igual a 0. Sí, solo sí. X es igual a 0. X es igual a 0. Y X es igual a 2.
Ok. Muy bien. Entonces, por ejemplo, se puede observar aquí que, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, ok, entonces, vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Entonces, el criterio de la segunda derivada, voy ahora a la segunda derivada. Si yo evalúo la segunda derivada en 0, me da negativo. ¿Sí? Por este criterio significa que se alcanza un máximo. Cuando evalúo la segunda derivada en 2, la segunda derivada en 2 me da positivo. Eso significa que se alcanza un mínimo. ¿Ok? Lo voy a escribir de este lado porque ya no alcancé aquí. Entonces voy a tener un máximo. Máximo. Va a ser un máximo en 0, 0,0. Voy a tener un mínimo. El mínimo va a estar en 2, menos 4, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bueno, ese serían los procedimientos. Entonces, con todos estos elementos que tenemos, con el conocimiento de dónde la función crece o decrece, el punto de inflexión, dónde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, y con los extremos relativos ya puedo hacer un bosquejo de la gráfica, ¿sí? En este caso no es nada complicado, simplemente es un polinomio de grado 3. Muy bien, entonces, ¿alguien me quiere compartir cómo le quedó su gráfica? Es que aquí si yo la dibujo me va a quedar un poco desordenada, entonces no quiero hacer eso. A ver, ¿alguien me comparte su gráfica, por favor? Hola, ¿me comparte alguien su gráfica? Yo, profe. Por favor. Bueno, aquí Esmeralda Nava nos comparte su gráfica. Vamos a analizarla. Entonces, muy bien, Esmeralda, gracias. Entonces vamos a mirar, a ver. Entonces habíamos dicho que la función es creciente de menos infinito 0 y de 2 a infinito. Como se puede observar en la gráfica, ¿no? La función crece. La función decrece en el intervalo de 0 a 2, como se puede observar en la gráfica. Ahora aquí, ¿cuál es el punto de inflexión? Aquí el punto de inflexión es el 2, no. ¿Cuál es el punto de inflexión? 1, menos 2.
1, -2. Entonces ahí, bueno, la gráfica no ayudó mucho, pero hay un cambio en el sentido de concavidad. Entonces en el punto 1, primero hay concavidad hacia abajo, luego concavidad hacia arriba. ¿Ok? Y muy bien, entonces tenemos los intervalos de concavidad y luego tenemos el máximo ocurre en 0, 0 y el mínimo ocurre en 2, -4. Muy bien, entonces para eso nos sirven las derivadas. No sé si alguien haya tenido alguna pregunta, alguna duda. Profe, yo me enrevolvió para hacer las gráficas. No, no entiendo cómo le hacen para que tenga un sentido la gráfica. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hacemos? O sea, con todos los elementos que tienes, tú dices que no. Es que sí pongo todos los elementos que tenemos en los puntos de la gráfica, pero luego me hago bolas porque no sé cuál va hacia abajo y cuál va hacia arriba y en qué número van y así. Ya, ok, pues eso, bueno, de entrada no es trivial, pues, pero con la práctica, vas a ir. Vamos a, vamos a ver, lo voy a hacer, lo voy a tratar de hacer en la pizarra, ok, para ver, para que vean qué elementos tomo, ok. Entonces, voy a tratarlo de hacer porque, aquí el problema es que como estoy escribiendo con el mouse, entonces tengo ese detalle, ¿no? Entonces, imaginemos, ok, voy a trazar el eje X y el eje Y. El eje X va a ser este. Ay, caray, es que como estoy con el mouse, entonces se me complica un poquito y no tengo buen pulso. Pero le voy a echar los kilos ay, caray, para que salga lo mejor posible. Bueno, entonces, bueno, está el eje X, este es el eje X. Ese es el eje X. Ahora voy a escribir el eje Y. El eje Y viene así. Bueno, voy a representar que voy a suponer que cada lado del cuadradito mide una unidad de medida, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí estamos bien, Wendy? Sí, Bueno, yo te sugiero algunas cosas. Lo primero que debes de fijar es fija el punto de inflexión. En este caso, ¿cuál es el punto de inflexión? 1, -2. Lo voy a escribir en verde. El 1, -2 va a estar aquí. ¿Ok? ¿Ya lo viste en verde? Sí. Ese es el punto de inflexión. El siguiente paso que vas a fijar es los extremos relativos. En este caso, los extremos relativos lo voy a escribir en rojo, que va a ser 0, 0, 0, 0. ¿Y cuál es el otro punto de inflexión? 2, -4. 2, -4. Ahí tiene ya dos elementos, ¿ok? Ujú. Ahí tienes dos elementos. Bueno, tienes los puntos de inflexión. En este caso solamente tenemos un punto de inflexión y dos extremos relativos. Recuerda que en 0, 0 se alcanza el máximo y en 2, -4 se alcanza el mínimo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué elementos nos hacen falta?
nos hacen falta los elementos de donde la función crece o decrece y los intervalos de concavidad, ¿ok? Entonces aquí fíjate bien, la función va a ser creciente de menos infinito a 0 y de 2 a infinito, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces va a crecer. Significa crecer es que viene desde abajo y va a llegar hasta 0, 0. En ese intervalo crece. Pero además, ¿qué otra información tienes? Que es cóncava hacia abajo. Entonces, por ejemplo, como sabes que es cóncava hacia abajo y crece, entonces lo que te sugiero que hagas es que hagas esto. Tomes una curva y que sea cóncava hacia abajo y termine ahí. Ay, caray, ya la regué. Entonces, ¿sí entiendes esa parte? Sí, sí. Bueno, entonces, o sea, no nada más sabes que crece, sino que además crece con concavidad hacia abajo. Es por eso que yo escribo la concavidad de esa forma, hacia abajo. ¿Y dónde va a terminar esa concavidad hacia abajo? Es que aquí, me pasé. Voy a borrar esa parte. Espérame, entonces. A ver, el punto rojo estaba aquí. Bueno, entonces la curva verde es cóncava hacia abajo, pero termina ¿en dónde? Va a terminar en 1. ¿Ok? Hasta ahí termina su concavidad hacia abajo. Luego, ¿qué es lo que sabes? Que la función es cóncava hacia arriba. Es cóncava hacia arriba de un infinito, ¿no? Sí. Pero además recuerda que entre 0 y 2 la función sigue decreciendo. Entonces escribes esto así, para arriba. Y ese es más o menos un bosquejo. Espero te haya servido. Ok. Sí, muchas gracias, profe. Pero aquí los puntos que te dan la referencia son los puntos de inflexión, que es donde cambia el sentido de concavidad. Y la otra referencia son el mínimo y el máximo. ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a seguir con este tipo de ejercicios. Les había dejado el ejercicio 924. El ejercicio, ¿quién hizo el ejercicio 924 que lo quiera compartir, por favor? Yo lo hice, profe, pero nada, me faltó la gráfica. Ah, ok, bueno, por favor, compártelo, ahorita lo analizamos. Si quiere yo le envío la gráfica, profe. Ah, bueno, entonces que nos envíe Wendy las cuentas y tú nos envías la gráfica para ver Este es un poquito más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque es una función que conjuga la cuadrática con una hipérbola. Es una función que no es continua en x igual a 0. Entonces tiene esa pequeña dificultad. Bueno, vamos a ver. Muy bien, gracias. Bueno, entonces la función es x cuadrado más 2 entre x. Voy a compartir lo que nos compartió Wendy. Muy bien, entonces calculamos la primera derivada. La primera derivada es 2x menos 2 entre x cuadrada. Entonces, luego lo que haces es ver cuándo es positiva y cuándo es negativa.
Bueno, entonces la primera derivada es, llegas aquí, x cúbica es mayor que 1. Entonces la función crece en 1 infinito y decrece en menos 1 a 1. Ahora hay que tener cuidado ahí, Wendy, porque recuerda que la función no está definida cuando x es igual a 0. ¿Ok? Cuando x es igual a 0, la función no está definida. Entonces, x igual a 0 nos parte el dominio. Entonces, cuando dices que decrece menos infinito, 1, ahí es incorrecto. Decrece en menos 1, menos infinito, 0, unión, 0,1. Por esa salvedad que te comenté. Ahora la función crece de 1 a infinito. Eso sí está bien. Bueno, luego calculas la segunda derivada. La segunda derivada es 2 más 4 entre x cúbica. La igualas a 0. Y llegas a que x es menos raíz cúbica de 2. Ese es se alcanza el punto de inflexión en ese número. Ahora, luego evalúas menos raíz cúbica de 2. ¿Y por qué te da 0, Wendy? Lo evalué en la función original. Lo evaluas en la función original, ok. ¿Y te da 0? Sí. Ok, entonces sería... a ver, sería... 2/3, ok, da 0, ok, sí da 0, sacan la cuenta da 0. Bueno, entonces tienes un punto de inflexión, sabes dónde la función crece y decrece. Ok. Te falta los intervalos de concavidad. Los intervalos de concavidad y los extremos relativos. Entonces ahí tienen los intervalos de concavidad. Muy bien, entonces cuando dice los intervalos de concavidad, lo que haces es dar un valor de prueba, ¿no? Entonces, a la izquierda del punto de inflexión es cóncava hacia arriba y a la derecha es cóncava hacia abajo. Y cóncava hacia arriba. Luego encuentra los extremos relativos. Ocurren donde la primera derivada se hace 0, llegas aquí, es x igual a 1, es el único número crítico. Luego lo hacen la segunda derivada positiva, eso significa que hay un máximo. Ok. Bueno, ya tienes todos los elementos, ¿no? Entonces, veamos, hay que juntar todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, en resumen, tienes un punto de inflexión. Tienes un punto de inflexión. Y además tienes un número crítico. Ok. Entonces veamos la gráfica. Bueno, aquí Jorge Luis nos muestra la gráfica. Veamos la forma que tiene. Recuerden que en x igual a 0 no está definida. Ok. Entonces, ok. A ver qué sucede. A ver. Ya, sí, ya todos se fijan que ya está en la gráfica, está el punto mínimo y el punto de inflexión donde cambia el sentido de concavidad. Ok. Entonces nos regresamos y ¿cómo es la función a la izquierda de 0? A la izquierda de 0, ¿cómo es? ¿Creciente o decreciente? Es creciente, es decreciente.
Y a la derecha, a la izquierda de 1 también es decreciente y a la derecha de 1 es creciente. ¿Ok? Es lo que sabemos. Vamos a revisar la primera parte. Entonces no se nos olvide que la función crece a la izquierda de 1 y decrece a la izquierda de 1. Decrece a la izquierda de 1, pero hay que tener cuidado en x igual a 0. Tenemos los puntos de inflexión, los intervalos de concavidad que me dicen que es cóncava hacia arriba de ese número, luego es cóncava hacia abajo, luego cóncava hacia arriba. ¿Sí? Entonces, no sé si esté claro el bosquejo de Jorge Luis. Bueno, quizás no está claro el sentido de concavidad, ¿no? Porque a la izquierda del punto de inflexión es cóncava hacia arriba. Y a la derecha el punto de inflexión es cóncava hacia abajo, que es lo que yo entiendo. ¿O no? Sí, profe. Sí, nada más te faltó el acentuar, pues, la concavidad. La concavidad, aquí es una curva que decrece, pero es cóncava hacia arriba. Luego es cóncava hacia abajo y lo demás es correcto. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda. Recuerden que es un bosquejo de la gráfica, pero deben de acentuar todas las características de la derivada. Deben de acentuar que dónde la función crece o decrece, dónde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, dónde es el punto de inflexión y dónde están los extremos relativos. Eso hay que acentuarlo. Y lo demás es un bosquejo. Entonces, si decrece y es cóncava hacia arriba, entonces deben darle una curvatura, ¿sí? Para que quede claro. ¿Sí? Por eso es un bosquejo. ¿Alguna otra duda? No, profe. Muy bien, entonces espero haya quedado claro. Lo que sigue es que siga trabajar los ejercicios. Es muy importante practicar esta parte de las gráficas. El consejo que les doy para poder hacer las gráficas es, vuelvo a repetir, fijen los puntos de inflexión, fijen los puntos donde se alcanza el mínimo o el máximo y con eso empiecen a construir la gráfica con donde la función crece o decrece y con los sentidos de concavidad. Esa sería mi sugerencia para que les sea más fácil a ustedes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es sigan trabajando con eso. Vamos a ver el último tema de esta unidad que se llama formas indeterminadas que tienen que ver con la regla de L'Hopital. Entonces, es una aplicación directa igual de la derivada. Entonces empecemos a ver, si las funciones f de x y g de x son ceros en x igual a a, el límite no se puede hallar sustituyendo x igual a, ¿ok? La sustitución por uso es 0 entre 0, lo cual se conoce como forma indeterminada. Estamos en el caso 0 entre 0. Por ejemplo, el límite de seno de x entre x cuando x tiende a 0 es una forma indeterminada. El límite de x cuadrado menos 1 cuando x tiende a 1 es una forma indeterminada y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se resuelven este tipo de formas indeterminadas. El otro caso es cuando tenemos infinito entre infinito. Por ejemplo, si las funciones f de x y g de x son infinitos en x igual a, el límite del cociente no se puede hallar sustituyendo x igual a. La sustitución produce infinito entre infinito, la cual se conoce como forma indeterminada. Por ejemplo, el límite del logaritmo de x entre x cuando x se hace muy grande. El límite de x entre a la x cuando x se va a infinito. El límite del logaritmo de x entre a la x cuando x se va a infinito. Ahora, la regla de L'Hopital nos permite usar derivadas para evaluar límites que resultan en formas indeterminadas, ¿ok? Para eso nos va a servir la regla de L'Hopital. Veamos de cómo funciona la regla de L'Hopital. A ver, esta es la regla de L'Hopital. Sean f y g funciones que son derivables en un intervalo abierto c, d conteniendo a, excepto posiblemente el propio a.
Asumir que g' de x es diferente de 0 para todo x en CD, excepto posiblemente el propio A. Si el límite de f de x entre g de x cuando x tiende a A produce la forma determinada 0, 0, entonces se tiene lo siguiente. Aquí tenemos la regla de L'Hopital. Entonces la regla de L'Hopital, si se dan cuenta, si tienes el límite de una forma indeterminada, aquí estamos en el caso 0 entre 0, entonces eso se resuelve, simplemente derivo la función numerador y derivo la función denominador. Derivo arriba y abajo, ¿ok? No aplique la regla del cociente, simplemente deriven la función numerador y deriven la función denominador y luego tomen el límite. ¿Sí? Suponiendo que el límite en la derecha existe o es infinito. Ok. Este resultado también se aplica si el límite de f de x entre g de x cuando x tiende a produce cualquiera de las formas indeterminadas, infinito entre infinito, menos infinito entre infinito, infinito entre menos infinito entre menos infinito. El teorema anterior es válido para límites laterales. Veamos los siguientes ejemplos, ¿ok? Entonces pongan atención, por favor. Aquí puedo aplicar la regla de L'Hopital porque tengo una forma indeterminada. Si no fuese así, no lo puedo aplicar, ¿ok? Entonces aquí la forma indeterminada es 0 entre 0. Entonces, ¿cuál es la derivada de seno? Coseno. La derivada de seno es coseno y la derivada de x es 1. Entonces, el límite de coseno de x cuando x tiende a 0, eso va a ser coseno de 0 y eso es 1. ¿Ok? Entonces, así se calcula el límite de manera muy simple. Entonces, para poder aplicar la regla de L'Hopital, lo primero que deben de observar es que se tiene una forma indeterminada. Si no se tiene una forma indeterminada, no deben de aplicar la regla de L'Hopital. El siguiente límite, vamos a verlo. Eso es una forma indeterminada, entonces puedo aplicar la regla de L'Hopital. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada menos 1? 2x. Y la derivada de x menos 1 es 1. Entonces el límite va a ser 2. ¿Ok? Entonces primero se deriva tanto en numerador como en denominador y luego se tiende el límite, siempre y cuando no se tenga forma indeterminada. Vamos al siguiente ejemplo. En este caso, ¿cuál es la derivada de 1 menos coseno de x? Bueno, la derivada va a ser seno de x sobre 1 y seno de 0 va a ser 0. Luego la derivada de 1 menos coseno de x va a ser seno de x. Pero si se dan cuenta, aquí sigo teniendo una forma indeterminada porque tengo seno de 0 sobre 0. Vuelvo a derivar. La derivada de seno de x es coseno de x. Y la derivada de 2x es 2. Entonces luego tiende el límite y eso es coseno de 0 sobre 2 y eso es un medio. Vamos con límites cuando x sea infinito. La derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x y la derivada de x es 1. Entonces el límite de 1 entre x cuando x se hace muy grande es 0. Luego veamos este último ejercicio. El límite de x entre a a la x cuando x se hace muy grande va a ser, derivo, es 1 entre a a la x y eso va a ser 0. Ok. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Profe, entonces el resumen es nomás derivar hasta que no me salga un error de sintaxis. Sí, no tanto error de sintaxis, Jorge, sino aquí es cuando dejes de tener forma indeterminada, tiendes el límite. Esa es la idea. ¿Ok? Si sigues teniendo forma indeterminada, sigues derivando hasta que ya no tengas formas indeterminadas, entonces tiendes el límite. ¿Ok? Ok. Ese es el truquito. Bueno, vamos a hacer el número 7. El número 7 es similar, entonces derivo. Luego tengo este límite y eso se va a hacer. No sé si hay alguna otra pregunta. La regla de L'Hopital es muy simple, no es nada complicado. Bueno, a ver, hagan estos, por favor. Ahí se los muestro en la pantalla, los hacen y ahorita les doy la respuesta. Las respuestas, bueno, ahorita hacen y ahorita les digo cuál es la respuesta. Empiecen, por favor.
¿Ya terminaron? Todavía no. Bueno, ¿ya terminaron? Bueno, mientras voy a pasar lista. Berenice Aguilar. ¿Está Berenice Aguilar? Presente, profesor. Profe. Elena Berenice. Presente, profe. Mónica Montserrat. Presente. Ronaldo Damián. Elvira Young. Elvira Young. Sandra Leilani. Sandra Camargo. Luis Enrique Carvente. Aquí, profe. Lidia Chapero. Presente. Abraham Gallegos. Presente, profe. Perla Brianet. Presente. Luis Miguel Gómez. Presente, profe. Juan de Jesús Gutiérrez. Presente. Jair Hernández. Presente.
Cudberto Hernández, Presente. Kimberly Cristal, Presente. Cassandra Lisbeth, Cassandra Lisbeth, Antonio Hernández, Presente, profe. Edwin Azael, Presente. Ingrid Saraí, Presente. Norma Elizabeth, Presente. Víctor Manuel, Profe, me dijo que tenía problemas con su internet. ok, Jorge Luis López, Jorge Luis Presente. López, Araki Presente, Martínez, profe. ¿tú eres Araki? Presente. Araki, ok. Wendy Joana, Presente. María del Carmen Martínez, Presente. Margarita Martínez, Presente. Yair Alexis, Presente. Ángel Nicolás, Presente. Esmeralda Nava, Presente. Marco Antonio Palma, Presente. Abacuya él, Presente. María del Rocío, Presente. y Citlali Viviana. ¿Está Citlali Viviana? ¿No está? Muy bien. A ver, Cassandra Lisbeth. A ver, ¿ya todos terminaron el ejercicio? Profe. Dime. Profe, tengo una duda. Ok, dime. Dime. Profe, Sí, te escucho. si, si tengo menos infinito y luego se le resta un número, ¿seguiría siendo menos infinito? Sí, claro, sigue siendo menos infinito. Sigue siendo un número muy grande. Ok, gracias.
Bueno, ¿alguien tiene duda? Yo, profe, Dime. Bueno, lo que le entendí es que se va a derivar tanto arriba como abajo en el límite. Sí. Y haga de cuenta que si derivo, entonces se tiene que ir derivando hasta cuando, bueno, no existe la posibilidad que se aplique el valor de X antes. ¿Cómo que se aplique? No. O sea, puedes derivar muchas veces. Recuerda que sigues derivando hasta que dejes de tener forma indeterminada. Ok, esa es la idea. Ok, gracias. No sé si tuvieron duda con algún ejercicio de los que están ahí en la pantalla. Yo solo con la D, profe. La D. Ok, pues ahí sigues derivando hasta dejar de tener forma indeterminada. Entonces al final te queda ¿qué? 3/5, ¿no? ¿O no? Pero es que ya no, ya no apliqué la X cuando tiende a infinito. Porque Solamente, porque es una constante. sí, cierto. Y el límite Sí, una pues. constante es la constante. Es por eso. Bueno, entonces, copien estos ejercicios. Las respuestas están abajo. Vamos a la hoja de ejercicios. Ahí vienen otros ejercicios. Bueno, de su hoja de ejercicios, vamos a... Por ejemplo, de esta hoja, pueden hacer el 1000, de la hoja 9, pueden hacer el 1000, 1010, 1011, 1010, 1011, el 1013, el 1014, el 1018 y el 1024. ¿Sí lo notaron? Sí. Bueno, ¿Lo empiecen podría por... repetir, por favor? Dijo ¿Perdón? 1010, 1011, 1013, 1014, 1018 y 1024. Sí, 1010, 1011, 1013, 1014, ¿y qué otra les dije? Y 1024. 1024. Sí. 1018. Y 1018, sí es cierto, 1018, igual. Por favor, empiece con la 1010 y 1011. Y ahorita me dicen. Recuerden que las respuestas están, ya saben cómo encontrar las respuestas, ¿sí?
¿Cuánto les dio la 1010? 1. 1, ok. Ahora váyanse con la 1011. Profe, Dime. yo tengo una duda ahí en el 1010. Ajá. Como ahí, pues, como está el límite cuando tiende a 1, pues es 0 entre 0. Pero con la primera derivada no podría evaluarse cuando x tiende a 1 porque ya queda menos 3 entre menos 5. ¿Sí? Entonces, pues a mí me da 0.6 en el 1010. ¿Y cuál es la respuesta? No he revisado. Nomás ahorita como mi compañero respondió eso, pero ahorita lo reviso. Revisa la respuesta y salimos de duda. Es que yo entendí que se derivaba hasta que quedaba el resultado, ¿no? Entonces de No. Se arriba deriva. y abajo. A ver, espérate. Vuelvo a repetir. Se sigue derivando si tienes forma indeterminada. Si ya no tienes forma indeterminada, no sigues derivando. ¿Qué es forma indeterminada? 0 entre 0, infinito entre infinito. Son las formas indeterminadas. Ya me Por acordé, ejemplo, profe. y tú seguiste derivando hasta que te dio, me imagino, una constante, ¿no? 6/6. Sí. Entonces, la primera derivada es 3x cuadrada menos 6x, ya no es forma indeterminada. Sobre 3x cuadrada menos 8x, ¿ok? Entonces, ahí ya se tiende al límite. Las respuestas están, recuerden, en alguna parte del libro. En las 1010 vamos a buscar la respuesta. A ver. La 1010 da 3/5, ¿no? Y la 1011 da 2. ¿Cuánto le da la 1010? 3/5. 3/5. Ok, eso es. ¿Y la 1011? Me dio 0. La 1011 tiene que dar 2. 2.
Sí, la 2, profe. Bueno, entonces les voy a encargar otros ejercicios. Por favor, vayan anotando sobre regla de L'Hopital. De esta parte. Aquí vienen algunos ejercicios. A ver, de la hoja 27. De la hoja 27 pueden hacer el 1777, 778,